nombre es Brian Manuel Díaz Tavares, soy estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Militar Nueva Granada. Con mi compañero Diego Felipe Manrique somos integrantes del grupo D. El objetivo principal de este video es de desarrollar la actividad número 4, beneficios a los empleados, nómina. Entonces, como soluciona el punto número 1, nos dice que cuáles son los elementos necesarios para la constitución de un contrato de trabajo. Entonces tenemos que son 3 elementos necesarios, los cuales son actividad personal del trabajador, que pues corresponde a la actividad en sí, el servicio prestado por el trabajador, subordinación del trabajador, que consiste en que el trabajador realice la tarea impuesta por el empleador, y la remuneración o salario, que es la contraprestación a esta prestación de un servicio. Como soluciona la pregunta 2, entonces las características principales de un contrato por prestación de servicios son: debe tener una duración mayor a 3 meses, no se cumple un horario, no hay una subordinación permanente. Ojo que esto no quiere decir que el trabajador no tenga una obligación con el empleador, porque sí se constituye en una obligación de la realización del contrato en sí, pero entonces no hay un horario establecido, ni hay una subordinación permanente. Existe una remuneración en este tipo de contrato de prestación de servicios. Las prestaciones sociales deben ser pagadas por el empleado, es decir, que el empleador no paga las prestaciones sociales del empleado, y se le da la categoría de empleados para efectos de retención en la fuente. Como soluciona la pregunta 3, entonces nos dice que mencione cuáles son los pagos que forman parte del salario. Entre ellos tenemos el sueldo básico, las comisiones, pueden ser comisiones por ventas, horas extras, recargos nocturnos o festivos, los auxilios de transporte y los pagos en especie que no excedan el 40%. Todos estos pagos forman parte del salario. Como soluciona la pregunta 4, nos dice cuáles son los pagos que no hacen parte del salario. Entonces, como pagos que no hacen parte del salario, los trabajadores devengan primas, bonificaciones, gratificaciones ocasionales, como pueden ser los regalos que dan los empleadores en diciembre a los empleados, las participaciones en utilidades, que es una forma de salario también, los auxilios o sobresueldos, los viáticos, las primas extralegales y las vacaciones. No hacen parte en sí del salario, pero entonces sí hacen parte de los beneficios a los empleados. Continuamos con la pregunta 5. Entonces nos dice cuál es la diferencia entre salario mínimo legal, salario básico y salario integral. Entonces tenemos que el salario mínimo legal es un monto fijado anualmente por el Estado, el cual recibe un trabajador para su sustento y el de su familia. El salario básico tenemos que es un valor pactado en el contrato de trabajo y que nos sirve como base para poder liquidar horas extras, horas nocturnas, horas dominicales, horas de festivo. Y el salario integral, por su parte, tiene ciertas características que debe superar los 10 salarios mínimos, más el 30% que corresponde a las prestaciones sociales. Este salario integral está exento de retención en la fuente y la empresa debe pagar los aportes para. Continuando con el desarrollo de la pregunta número 6, entonces nos dice qué es la nómina. Entonces la nómina es el registro de los beneficios a los empleados que
que se realiza quincenal o mensualmente en una empresa, la cual se compone por valor devengado, valor deducido y valor pagado. La pregunta número 7 nos pregunta cuáles son los componentes del valor devengado. Entonces el valor devengado se compone por el sueldo básico, comisiones, auxilios de transporte, auxilios o sobresueldos, recargos diurnos, nocturnos y festivos. A continuación, las referencias. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Diego Felipe Manrique y les voy a hablar acerca de la nómina y cómo se compone esta. Esta en Colombia pues se compone por un valor devengado, un valor deducido y un valor pagado. El valor devengado pues tiene que ver con el sueldo básico, lo que son las comisiones, el auxilio de transporte y los recargos. El valor deducido es el que corresponde al valor que tiene que pagar, el valor que corresponde pagar al empleado. Tiene que ver con la salud, la pensión y el fondo de solidaridad y otras deducciones. Y el valor pagado pues ya es un remanente o una diferencia entre el valor devengado y deducido, que es el que le llega a través de transferencia de nómina al empleado. ¿Cómo se compone el valor devengado en Colombia? El sueldo básico, que es lo que se pacta en contrato, las comisiones, que es un valor que excede el valor del contrato, el auxilio de transporte, que es para personas que devengan menos de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y los recargos u horas extra que hay por ley. ¿Cómo se componen las deducciones? Pues estas tienen que ver con las liquidaciones de aportes de salud, liquidaciones de aportes a pensión, las retefuentes a los empleados pues que tienen cierto monto y monto devengado, y otras deducciones como lo vemos acá. Esto es salud del 4%, pensión 4% y el fondo de solidaridad del 1%. Bien. ¿Cuál sería la diferencia entre un recargo y una hora extra? Bien, el recargo es cuando estamos dentro de nuestro turno y en nuestro turno hay una hora que tenga que ver desde las 9 en adelante, 9 de la noche. Si tenemos una o varias horas en nuestro turno después de las 9 de la noche, entraría como un recargo. Y ahora, si nosotros ya hicimos nuestro turno y vamos a hacer unas horas adicionales, esto ya se llaman horas extra que se cobran pues al empleador o al patrón. ¿Cuánto debe pagar el empleado por pensión, por salud, por fondo de solidaridad pensional? ¿Cuánto el patrono y cómo cancela el empleado? Pues bien, en Colombia se debe, por ley, por decretos y todo esto, se debe pagar una parte del empleado y una parte del patrón, para un total de salud del 12,5%, de pensión del 16% y de un fondo de solidaridad del 1%. El empleado asume un 4% para salud, 4% para pensión y el 1% de fondo de solidaridad si tienen un monto dependiendo de las VTs de 80 en adelante. El patrono pues corresponde al 8,5% en salud, aquí aparece el 9% pero es 8,5%, la pensión un 12%, el fondo de solidaridad 0, y aquí vemos los totales. Bien, el empleado cancela estas deducciones en la nómina, y lo que hace la empresa es retener ese valor para pagárselos a cada entidad, y nosotros le pagamos la resta, o sea, el valor pagado de la nómina. Bien. Otras deducciones en la nómina, ¿a qué corresponden? Bien, pues estas otras deducciones corresponden a lo que el trabajador autoriza por escrito, como abonos a préstamos, una cooperativa, fondos de empleados, ¿qué más? La AFC y cuotas por embargos judiciales o embargos que tenga de la nómina, ¿verdad? ¿Cómo se liquida la retención en la fuente de empleados? Pues esto tiene que ver según los VTs del 2019, que son 34.270 más o menos. Tenemos que seguir la normatividad actual, que tenemos que liquidar las retenciones de trabajo, las rentas, los ingresos no constitutivos de rentas, lo que tiene que ver cuánto va para pensión, salud, los aportes voluntarios a fondo. Esto nos da un valor, luego le metemos las deducciones, que pues aquí nos dirán si tienes leasing o si hay deducciones por dependientes de cuánto es, y seguimos pues la normativa, ¿verdad? Si tienes medicina prepagada también ayudaría para hacer algunas deducciones. Esto nos da unas restas,
luego nos metemos a rentas exentas si tenemos o no, y esto nos arroja pues una resta y la renta de trabajo exenta. Esto nos da una operación para un VT grabado y luego venimos aquí a la tarifa marginal dependiendo del rango de los VTs que nos está dando. Para este caso son 115 y para una persona que venga a 6.500.000, entonces está en este rango de 115 VTs hasta 445, la tarifa marginal sería el 19% y eso sería la retención por aplicar. Y como lo vemos acá es de 184.000 pesos. ¿Quiénes son los empleados? ¿Quiénes son empleados para efectos de retefuente y cómo puede disminuir el ingreso laboral gravable de los empleados? Bien, eso se hace a través de pagos a terceros por alimentación, aportes voluntarios a pensión o fomento, a la construcción o la AFC. Mínimo la plata debe estar 10 años ahí mismo para que puedas bajar el ILG. Pago de intereses a préstamos de vivienda también que no supere los VTs del mes, unas pólizas en salud y unos auxilios pactados por escrito. Entonces, muchas gracias. Con esto pues ya conocemos las transacciones económicas del pasivo y cuáles son los beneficios del trabajador. Muchas gracias. Referencias. Hasta luego.